El libro de Bogelstad en más de una oportunidad sugiere el reemplazo de una fuente real de corriente por una fuente real de tensión. Es verdad, es lícito, pero siempre hay una letra chiquita del contrato, así que hay que tener un poco de cuidado. Vamos a analizarlo así. Por un lado, cuando yo había mencionado fuentes reales, decía que siempre que tenga una fuente real de tensión, en el sentido que tiene una R de salida o R de fuente, siempre puede ser reemplazada por una fuente de corriente con la misma resistencia en paralelo. Siempre. Ahora, obviamente, como esta es una buena fuente de tensión para una RL mucho mayor que RF, en ese caso me conviene dibujarla así, pero puedo dibujarla así. ¿Por qué me conviene así? Porque si RL es mucho mayor que RF, la tensión que hay entre extremos de salida va a ser muy parecida a BF y prácticamente no va a cambiar. Se va a mantener más o menos constante. En cambio, si estoy trabajando con una RL mucho menor que RF, la tensión no se va a parecer en nada a la de salida, sin embargo la corriente va a ser casi, pues si esto es muy chiquito, lo descarto, BF sobre RF. Entonces me conviene anotarlo como fuente de corriente. Entonces una cosa es la conveniencia y otra cosa es que siempre se pueden representar de cualquiera de las dos maneras. Entonces Poelstad más de una vez sugiere que si uno encuentra una fuente de corriente la reemplace por una de tensión para resolver. Por ejemplo, ¿qué cosas? Y no es muy sencillo colocar fuentes de corriente en mallas, porque mallas interpreta que las corrientes son las incógnitas, entonces hay que hacer alguna modificación. Pero cuidado, a ver, es verdad, pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer, voy a empezar efectivamente con una fuente de corriente. Yo tengo acá una fuente de corriente y a esa fuente de corriente le voy a poner una resistencia en paralelo de 100 ohms. Esta es mi fuente de corriente, así que mi fuente de corriente real. Y supongamos que tengo, qué sé yo, ¿cuánto podría ponerle? 0,1 amperes. IF. Esta es mi fuente de corriente. Si yo a esta fuente de corriente le conecto una resistencia de 800 ohms, podría resolverlo así o, debido a que sabemos que se puede intercambiar, puedo decir, bueno, esta fuente de corriente, si no la conecto, sé que desconectada tiene, ahora pensando en equivalente de Thevenin también, tiene una tensión que es 0,1 por 10, o sea, lo mismo una fuente de 10 volts y tiene una R de salida de 100 ohms. Con lo cual, esa fuente de corriente es igual a esta fuente de tensión. Y por lo tanto, si le conecto acá la resistencia de 800 ohms, se tiene que comportar igual. Sí, es cierto, y a veces, reemplazando en un circuito esto por esto, es más fácil plantear mallas. Pero ojo, la R que había acá, que es la misma que hay acá en valor, no tiene en ambos casos la misma corriente. Para ser más claro, acá está en serie, hay una corriente única, así que la I de RF es la misma que la I de los 800 ohms. Acá están en paralelo, las corrientes no son iguales, son resistencias distintas, así que seguramente no lo son. O sea, ¿cuál es la letra chiquita del contrato? La equivalencia vale fuera de la caja, es exactamente equivalente. Coinciden las R, con lo cual este truco vale, pero una vez solucionado el circuito habría que volver a colocar la fuente de corriente para saber exactamente la resistencia que reemplazamos qué corriente tiene. Entonces, es un riesgo. No, no es nada imposible, de hecho hay veces que no hay alternativa o que es una alternativa mucho más sencilla. Voy a poner un ejemplo. Si yo tengo acá algo así, acá tengo una fuente de corriente y acá podría tener otra resistencia. Entonces quiero resolver esto por mallas, digo, bueno, voy a reemplazar esto. Fíjense que por más que esté conectado ahí, me interesa que hay dos nodos. Y si hay dos nodos, son estos dos nodos. Entonces puedo reemplazar eso por una fuente de tensión con una R. Esto está correcto, pero lo único que valdría luego de solucionar es que yo sé qué corriente hay acá, si es que va para abajo probablemente, pero depende de los valores, obviamente,
y la tensión que hay acá. O sea, conocería la tensión de acá y la corriente total, con lo cual debería ir nuevamente, una vez que solucione esto, a la fuente. Esto lo puedo solucionar, por ejemplo, por mallas, o lo puedo solucionar por superposición. Una vez que solucione esto, vuelvo acá con estos datos adicionales, ese punto A y este punto B, conociendo cuánto vale B a B y cuánto vale la corriente neta de ahí, entonces puedo terminar de resolver qué corriente efectiva circula sobre la R. Es una alerta porque más de una vez lo utilicé y si ven, no recuerdo ahora cada caso, lo utiliza correctamente, sí. Al no hacer la advertencia he notado que a veces hay alumnos que caen en la trampa y creen que al haber cambiado esto por esto es cierto en todo sentido. Es cierto por fuera del modelo que reemplacé.